Un extraño virus convierte a las personas en seres irracionales y violentas. Solo el canto de un grupo de jóvenes idol liberará sus mentes perturbadas. Sin embargo, una raza de orgullosos caballeros llegarán a complicar las cosas al querer librarse del yugo de los terrícolas. Por lo que un escuadrón de pilotos inexpertos pero con mucho potencial les hará frente y lucharán por la paz en esta esquina de la galaxia. A finales de 2014 se llevaría a cabo las audiciones abiertas para encontrar a las actrices y cantantes que darían voz a las idol de la nueva serie de Macross, a la cual asistieron 8,000 participantes. Dirigida por Kenji Yasuda, quien ha trabajado en series como Sakura Wars y Full Metal Alchemist, quien insistió en que los enemigos esta vez fueran humanoides, lo que entregaría una trama con dos bandos en un espectro con tonalidades grises, que llegaría a un punto en hacernos dudar quiénes son los villanos y quiénes solo están peleando por su libertad y la paz. Macross Delta. En un rincón de la galaxia llamado Cúmulo Global Brising se encuentra un grupo de planetas habitados por distintas razas humanoides. En el año 2067, la paz en estos planetas se ve coartada, al tener que lidiar con el síndrome Bar, enfermedad que aqueja a cualquier persona, volviéndolos incontrolablemente violentos, perdiendo la razón y con sed de sangre. Para contrarrestar esto existen la Unidad Táctica de Sonido Walküre, grupo idol pop que, con sus canciones en vivo, lograrán neutralizar el Bar. Y mientras ellas cantan, el Escuadrón Delta les da la protección que necesitan. No obstante, una de las razas habitantes de este cúmulo, los Windermere, comienzan su plan para derrocar al nuevo gobierno unido, pero sobre todo a la raza de los terrícolas, que les han hecho mucho daño desde que llegaron en sus naves colonizadoras. Macross Delta fue emitida en Japón regularmente entre abril y septiembre de 2016 y cuenta con la cantidad de 26 episodios. El diseño de personajes estuvo a cargo de Chito Mita, ilustradora para la compañía Capcom para juegos como Street Fighter V y 6 o Dragon's Dogma. El diseño mecánico corrió a cargo de los veteranos en Macross, Shoji Kawamori y Kazutaka Miyatake. La historia y guión es de Toshizo Nemoto, quien trabajó en series como Cyborg 009 y Gundam Iron Blooded Orphans. El estudio Satellite estuvo a cargo de la animación, que como es costumbre entrega un gran trabajo, con unos personajes estilizados y atractivos, y con una animación 3D tan buena como es usual. La trama de Macross Delta se centra en Freya, una Windermere que desea, a pesar de lo estricto de su pueblo, ser una integrante de Walküre, mientras que Hayate encuentra su pasión en volar un caza de combate e incluso bailar con él. A Hayate Melman, de 17 años, lo conocemos cuando se encuentra sin ningún propósito en la vida, solo cumpliendo su último día de trabajo, del cual acaban de despedir por tener tan poco interés, hasta que conoce a Freya, una escandalosa chica que lo hará tomar ciertas decisiones que cambiarían el rumbo de su vida. Hayate salva a Freya, que era buscada por ser un polizonte. Eso lo lleva a encontrarse con Mirage, una joven perteneciente al Escuadrón Delta, y que protagonizarán un bochornoso malentendido. En un evento donde se da un brote de bar, las Walküre y el Escuadrón Delta hacen acto de presencia, protagonizando una cruenta batalla en la que Hayate se inmiscuye al subir a un BF, con la intención de proteger a Freya, llegando a demostrar su habilidad para pilotar y para tener un buen ritmo, incluso dentro del Batloid, la que sería posteriormente bautizada como la Danza Melman. Esta muestra de habilidad hará que el líder del Escuadrón Delta, Arad Molders, le ofrezca un trabajo de piloto en el escuadrón. El siempre despreocupado Hayate dice odiar a la milicia, se muestra rebelde, sin interés en el entrenamiento, desestimando a la autoridad cada vez que ve coartada su libertad. Incluso adaptarán su casa de combate para que no tenga que usar el casco. Con el pasar de los episodios se volverá más maduro y entregado a la misión del escuadrón. Durante las batallas intentará inutilizar los Variable Fighter enemigos para evitar acabar con la vida de los pilotos, que en su mayoría están siendo controlados mentalmente. No obstante, en la guerra no siempre es posible salvar todas las vidas,
y eso lo tendrá que descubrir Hayate de primera mano. Freya Gwion, una chica de 14 años del planeta Windermere, que huye para unirse a las Walküre, quienes buscan una nueva integrante. Freya escapa de su pueblo en una nave como polizón, pensando en que la llevaría a Ragna, planeta donde se harían audiciones para entrar a Walküre, grupo de la que es fan. Desafortunadamente para Freya, el destino de la nave es Al-Shadal. Sin embargo, esto le permitiría encontrarse con Hayate, además ser testigo del brote bar y la aparición de Walküre. Todo el alboroto y las actuaciones del grupo de idol animaría a Freya a cantar, lo que provocaría que se enteraran de sus receptores Fold, siendo estos más altos cuando se encuentra en peligro. La escandalosa chica lograría entrar a Walküre, aunque las cosas no serían tan fáciles, al dificultársele sacar todo su potencial, hasta el momento en que está en peligro o que canta para Hayate. Freya cuenta con una personalidad demasiado infantil. Es una alegre fanática de las manzanas de Windermere. Cuenta con mucha energía y la mayoría del tiempo es positiva. Es capaz, como aparentemente todos los de su raza, sentir los colores del viento. Un concepto difícil de explicar, pero que podría decirse que es un sexto sentido de Windermere. Como es de esperar, los eventos que se irán suscitando, la guerra en contra de su propio pueblo o sus sentimientos para con Hayate, aunque no alterará totalmente su personalidad, sí logrará poner los pies sobre la tierra. Mirage Farina Genus, como podrás adivinar, es nieta de Maximilian Genus y Mirilla Farina. Previamente piloto de la New On Spacey, actualmente es parte del Escuadrón Delta. Durante una misión para vigilar Al-Shadal, se toparía con Hayate, quien aparentemente atacaba a Freya. Después de disculparse con Hayate y hasta aceptar que la reporte con sus superiores, Mirage toma parte en la protección de Walküre durante un brote bar. Es ella quien salva a Hayate, quien había subido a un BF para a su vez salvar a Freya, aunque se muestra furiosa por su temeridad, ya que es solo un civil. A final de cuentas es asignada como instructora de vuelo del cadete Imelman, algo que pondrá sus pelos de punta, al Hayate no importarle nada referente al entrenamiento. Messer, el segundo al mando en el escuadrón, tendrá duras pero reveladoras palabras que influirá en su manera de volar, al ser un piloto de manual, siendo bastante predecible su accionar. Mirage es una piloto muy seria, que parece solo importarle su deber, esto debido a sentirse presionada para lograr estar a la altura del legado que dejaron sus abuelos. En un inicio la relación de Hayate con Freya era juguetona, molestándose mutuamente. Pronto iremos viendo la complementación entre ellos dos, siendo Hayate una inspiración para Freya al cantar, mientras que Hayate mejora sus habilidades en el aire al escuchar cantar a Freya. Mirage muy pronto en la serie será sacada de quicio por Hayate, quien no tiene respeto por las normas, por lo que tendrá la oportunidad de enseñarle que no es suficiente solo querer volar, sino también entrenar. Con el paso de los episodios, ellos dos mejorarán su relación, notando que Mirage empieza a tomarle cariño. Sin embargo, el triángulo se balancea para un solo lado. Hayate y Freya se sincronizan cuando ella canta, reforzando su vínculo, preocupándose mutuamente. Durante los conciertos, las batallas, las misiones o el día a día. Esto lo notará Mirage, que, al ver que no puede hacer mucho, prefiere apoyar a ambos, sobre todo en los momentos de duda sobre si quieren seguir haciendo lo que más aman. Macross Delta es la serie de Macross con más personajes secundarios y con relativa importancia, y la mayoría tendrá la oportunidad de brillar en algún momento. La Super Dimensional Venus Walküre, un grupo idol para usar la música para contrarrestar al bar. Para formar parte de este grupo, las chicas tendrán que producir con sus voces ondas folk biológico. La primera integrante, Kaname Buchanan, de 22 años, es la líder del grupo y quien se coordina con Arad Molders, capitán del Escuadrón Delta, y con Ernest Johnson, capitán de la Macross Edition. Kaname es originaria de un planeta llamado Divide, el cual fue devastado por la guerra, que a poco tiempo de salir de ahí se convertirá en solista, no logrando el éxito deseado, pero que sería reclutada para comenzar una agrupación de chicas que cantaría para controlar el bar. Poco después, Arad Molders propondría crear un escuadrón que volaría junto a las Walküre para protección.
Entre sus misiones llegarían a un planeta de nombre Alfheim, en donde conocerían a un piloto casi en shock, Messer Ilfeld, para posteriormente unirse al Escuadrón Delta. Kaname, por sus funciones en Chaos, pasa mucho tiempo con Arad, dándonos a entender que entre ellos hay algo más que compañerismo. Sin embargo, Messer entraría a esta ecuación, siendo Kaname bastante amable con él, formándose así un segundo triángulo amoroso. Reina Prowler, de 15 años y de ascendencia humano-Solan, fue unida a las Walküre desde el día de su creación, ya que, además de sus ondas Fold, sus habilidades computacionales les dan una ventaja. Es muy tranquila e introvertida, y al iniciar la serie vemos que ella y Máquina, otra de las integrantes, son muy unidas, aunque no siempre fue así, explicando Kaname que sus personalidades chocaban en un inicio. Reina logrará crear software para hackear al enemigo y de paso conseguir más recursos económicos para la guerra. Máquina Nakajima, de 18 años, es la chica adorable del grupo y quien tiene apodos kawaii para todos. Le gusta lo mecánico, los BF, Regols, etc. Debido a que viene de una familia de ingenieros entre los que se encuentran su bisabuelo, Raizou Nakajima, jefe de ingenieros a bordo del portaaviones Asuka durante los eventos en la isla Mayan en Macro Zero. Máquina es cariñosa y protectora con Reina y con gestos que nos podrían indicar más que una amistad. También ha ayudado a confeccionar los famosos vestuarios de Walküre. Por último, pero no menos importante, se encuentra Mikumo Goinemer, una chica de hermosa voz capaz de animar a sus compañeras y regresar a la normalidad a los infectados por el bar. Su origen es un misterio para sus compañeras de Walküre. Solo se sabe que Lady M, líder de la organización Chaos, la mandó para ser la voz principal. Mikumo es estricta cuando se trata de cantar, ya que es todo lo que le importa. Hacia el final de la serie descubriremos junto con ella misma que es una pieza importante para la guerra, dependiendo del bando en el que esté siendo controlada. Demasiado tarde en la serie descubrimos rasgos de su personalidad que estaban escondidos. Tiempo después de la creación de Walküre, se lanzaría el Escuadrón Delta, grupo de pilotos que, armados con sus BF-31 Siegfried, protegerían a las integrantes de este grupo idol de los infectados por el bar, también brindando espectáculos aéreos durante los conciertos. El capitán Arad Molders, de 33 años, comandante del Escuadrón Delta, veterano de la New On Spacey, es el líder tranquilo y paciente con sus subordinados, incluso con Hayate Melman, quien pretende hacer las cosas como le dé la gana. Debido a las obligaciones que tiene en cuestiones de mando, como ser uno de los enlaces con Lady M, es capaz de relegar tareas, como por ejemplo indicar a Mirage instruya a Hayate, o a su segundo al mando, Messer, se dedique a estudiar la manera de volar de todos en Delta para hacerles mejorar. Tiene una especial camaradería con Ernest Johnson, al ser los oficiales de más alto rango y conocerse de años. Arad pareciera contener sus verdaderos sentimientos hacia Kaname. Shock Mustang es un joven de 24 años de la especie Ragnan, humanoides con capacidades anfibias, quienes originalmente vivían solo en el agua. Shock es un tipo divertido que siempre está de buen humor. Es dueño del restaurante Rak Nyan Nyan, junto con sus 4 hermanos y hermanas, a quienes cuida mucho. Messer Ilfeld, piloto de 21 años, mano derecha de Arad Molders en el Escuadrón Delta. Siempre guarda distancia con todos sus compañeros, salvo ocasiones totalmente necesarias. Messer, antes de pertenecer a Chaos, fue parte de una guerra debido al bar en su planeta, Alfheim. Él mismo ha estado infectado por el bar, pero la oportuna llegada de Walküre y Arad Molders lograrán salvarlo, siendo una de las canciones de Kaname la que ayudaría a Messer a no decaer. Se unió al Escuadrón Delta y después de muchas batallas en la que demostró su gran habilidad, se le nombró Shinigami, o Dios de la Muerte. Desde la primera batalla contra los Caballeros del Viento de Windermere, Messer encontró en uno de sus pilotos, el Caballero Blanco, su rival personal. Con el paso de los episodios, Messer luchará contra sí mismo para no volver a ser controlado por el bar, debido al canto de los Windermere. Desgraciadamente, su rivalidad con el Caballero Blanco lo llevaría a combatir su última batalla, escuchando la canción de Kaname. Como parte de la organización llamada Chaos,
contratista civil y militar privado, está Ernest Johnson, capitán de la Macros Elysion, nave estacionada en Ragna, y que nos da las vistas más impresionantes en Delta. Es mitad Zentradi y mitad humano, y cuenta con una gran altura, resultando imponente para todos quienes lo ven por primera vez. Sin embargo, a diferencia de su amenazante apariencia, Ernest es una persona serena y paciente la mayor parte del tiempo. No obstante, puede imprimir energía cuando comanda a la batalla. Tiene la reputación de haber perdido 100 batallas de 100 que ha participado. Fue instructor de vuelo en Windermere, previo a la Guerra de Independencia. Es ahí donde conoció al que sería rey y quien declararía la guerra a la nueva On Spacey, Gramia Nerish Windermere. En esta ocasión, los enemigos de nuestros protagonistas será la raza Windermere, o por lo menos sus mandatarios. El rey Gramia, ya en la parte final de su vida, armará una estrategia junto con su ayudante, Royd Brem, para quitarle el control de Cúmulo a la New On Spacey. Para esto contarán con el cantante del viento, el príncipe Heinz Nerish Windermere, que con su voz activaría y controlaría a los infectados por el Var, y así desestabilizar al gobierno unido. Adicional a esto, Windermere contaría con un escuadrón de élite pilotando un nuevo caza de combate, el SV-262 Draken 3, los Caballeros del Viento. Kit Aero Windermere, mejor conocido como el Caballero Blanco. Sus habilidades están por muy encima del promedio y entabló una rivalidad con el Shinigami del Escuadrón Delta. Está entregado a la causa de su rey, tomando al 100% con seriedad su labor. Vogue Combart, el integrante más irascible de los caballeros. Tiene un odio profundo a los humanos y a Walküre, a quienes tratará de atacar más de una vez de manera feroz. Herman Cross, el más veterano de los caballeros y el más relajado de todos. Fue maestro de varios integrantes de su escuadrón. Kasim Eberhardt, el miembro de los Caballeros del Viento que parece no estar 100% de acuerdo con los métodos usados e ideados por su rey, aunque jamás dejó de pelear por ellos. Es quien le urge que termine la guerra para regresar con su pequeño hijo. Desgraciadamente, la guerra no perdona. Algo que hay que tener en cuenta de los Windermere, además de su característica runa en su cabello que brilla o deja de hacerlo dependiendo de su estado de ánimo, es su esperanza de vida tan corta, que ronda los 30 años, compensando en que tienen habilidades físicas superiores a las de los humanos. Son una raza con costumbres y cultura muy parecidos a la Edad Media en Europa. Además, se autoproclaman los verdaderos herederos de la protocultura, y esa es una de las razones de odiar a los humanos, ya que piensan que se adjudicaron un lugar que no les corresponde, pero sobre todo porque culpan a la New On Spacey de arrojar una bomba de reacción a su planeta, dejando una cicatriz a su pueblo, literal y metafóricamente hablando. Bordeando los límites entre aliados y enemigos está Berger Stonium, contratista independiente de la Fundación Epsilon. La importancia de esta persona radica primero en suministrar armamento a ambos lados del conflicto, especialmente proporcionar a Windermere los cazas de combate de nombre Slayer Valkyrie 262 Draken 3. Berger y la Fundación Epsilon también fueron contratados para hacer funcionar la Sigurd Valens, enorme nave perteneciente a la protocultura que se encuentra en manos de los Windermere. Esta fortaleza es la clave para activar ciertas ruinas de la protocultura, capaces de crear una comunicación con todo el cúmulo, y por ende la clave para ganar la guerra. Por último, Berger llegará de pronto a la Macros Elysion y exponer varias teorías concernientes al poder del canto y cómo la humanidad, siendo descendientes de la protocultura, pudimos ser adaptados para utilizar la música y el canto como un arma. Todas estas teorías de las que habla Berger serán analizadas en Multiverse Edge en el futuro. Uno de los misterios más grandes en Macros Delta es la figura de Lady M, directora de Chaos, quien toma las decisiones más importantes. Siempre nos enteramos por parte de Arad o Ernest de lo que ordena Lady M, por lo que nunca conocemos su voz o apariencia. Una de esas teorías con las que llega Berger es que, de alguna manera, Lady M está relacionada con el SDF-2 Mega Road 01, primer nave colonizadora que salió de la Tierra en 2012, nave capitaneada por Misa Ichiyo,
con Hikaru Shiyo como piloto y la famosa Lin Min Mei entre sus pasajeros. Como es de esperar, la tecnología mostrada en Macross Delta da un salto y tenemos novedades. La fortaleza protagonista es la SDF-C-108 Macross Elysion, mayormente transformada en modo ataque durante su estadía en Ragna. Podemos apreciar que cuenta con 2 portaaviones adaptados en cada brazo, el Ether y la Emera, que tienen la tecnología para volar y hacer fall por ellas mismas para ciertas misiones. La Macross Elysion es muy similar a la Macross Quarter de Macross Frontier, solo que con el doble de tamaño. Cuando por fin la Elysion sale de Ragna, vemos todo un gran evento. También seremos testigos durante el exilio del agente de Ragna al espacio que la Elysion es capaz de conectar con una nave isla para proporcionarle energía. En cuanto a los cazas de combate, están los Variable Fighter 31 Siegfried del Escuadrón Delta, evolución natural de los cazas que hemos estado viendo progresivamente en las series de Macross. Por último, los elegantes SV-262 Draken 3, cuyo diseño se inspiró en los SV-51 usados por las fuerzas anti-Unión en las guerras de unificación vistos en Macross 0. Estos cazas de los Caballeros del Viento de Windermere tienen la posibilidad de contar con un par de drones no tripulados para ataque y defensa, los Lil Draken. Es por todos bien sabido que la música es uno de los pilares de todo título de Macross, tan importante como la trama y el estilo visual. Con el paso de los años, cada serie de Macross imprime más importancia para la trama, el tema de la música y las idol. Macross Delta no es la excepción y me atrevería a decir que es la cúspide en importancia respecto a títulos previos. Ya de entrada no solo cuenta por primera vez con un grupo idol conformado por 5 chicas, Valkyrie, las cuales tienen la misión de entrar en el campo de batalla, sino también el bando contrario cuenta con su propio intérprete, el Cantante del Viento, con canciones diametralmente opuestas para justamente provocar lo que Valkyrie quiere evitar, el síndrome Bar. Este concepto, el del cantante del lado enemigo, ya había sido explorado en Macross 2 Lovers Again. Las canciones puramente pop de las Valkyrie son buenas y con ritmo pegadizo. Pero que, en mi opinión, no llegan al nivel dejado en previas Macross. Estoy lejos de ser un experto en música, pero para mi gusto, a las canciones les falta algo para ser memorables. Compuesta por Saeki Suzuki, el dúo Tomishiro y Mina Kubota, la banda sonora tiene algunos temas muy buenos, pero que en general no son tan épicos como lo fueron, por ejemplo, los de Macross Frontier. Uno de los elementos que se sienten fuera de lugar en una Macross tiene que ver con las Valkyrie, transformándose como si se trataran de Magical Girls, estilo Sailor Moon. Acostumbrados a las dogfight, a personajes más serios y tramas más aterrizadas, el ver a 5 chicas cambiar de atuendo casi mágicamente, sí, es tecnología que ya había usado Cheryl Nom en Macross Frontier, mientras gritan su frase de poder, es un agregado importante y para algunos, o muchos, insoportable. Aunque también hay que decir que no pasa tantas veces. Y hablando de sentirse fuera de lugar, están algunos personajes que son bastante infantiles y como alivio cómico. Sin embargo, es de esperar que adolescentes se comporten así. No obstante, hay suficientes personajes con personalidades serias, acorde a su edad, que sirven de contrapeso. Además, con el paso de los episodios, las cosas se ponen serias, y por ende, las interacciones de los personajes. En el apartado de la animación y el diseño, Macross Delta cumple excelentemente bien. Sus personajes, mundos y diseños mecánicos son bastante originales y destacables. La animación es fluida y el uso del CGI embona muy bien con la animación tradicional 2D. La trama de Delta nos pone a cada lado del conflicto, con los 2 puntos de vista de cada bando, los cuales podemos entenderlos y empatizar con ellos. Una vez más, el verdadero villano,
Quien tomó decisiones cuestionables y lamentables fue el mismo Gobierno Unido. Sin embargo, quien finalmente carga la balanza hacia el lado maquiavélico es Roy Brem, el brazo derecho del rey Gramia, quien cuida del príncipe Heinz. Parece estar del lado de la razón, pero que cometerá crímenes contra su rey y que armará una estratagema para lograr un fin demasiado parecido a lo que planeaban los villanos en Macross Frontier, resultando ser nada original y decepcionante. Macross Delta es una serie con mucho fanservice, con nombres de lugares que nos recordarán otras Macross, aparición de casas de entrenamiento basados en el BF original, y una de las protagonistas tiene como abuelos a dos importantes personajes en la saga, por lo que más de una vez tendrá que salir a colación el tema, entre otros guiños. La protocultura es abordada una vez más para enterarnos que todos los seres humanoides en la galaxia, incluidos los mismos humanos, fueron sembrados por ellos, por lo que vendrían siendo los hijos de la protocultura. Es aquí donde los Windermere, considerando a su raza la más cercana y los más dignos herederos de la protocultura, incluso tienen la creencia que el cantante del viento, que nace cada varios siglos, le fue transmitido los poderes de la cantante estelar, dejada por la protocultura, y cuyo canto podría escucharse en toda la galaxia. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, en este título hay poca espectacularidad referente al apartado mecánico y sci-fi, teniendo poco tiempo en pantalla esas escenas de naves y flotas que nos acostumbraron en el pasado. Esto debido a que mayormente, por la trama, los protagonistas son puestos en la superficie de los planetas y poco tiempo en el espacio. Es totalmente comprensible que Macross Delta no sea del agrado de todo fan de Macross. La incorporación de personajes juveniles o hasta infantiloides podrían descolocar a cualquiera que disfrutó de las Macross más adultas, por decirlo de alguna manera. En realidad, con el paso de los episodios, la trama, que a fin de cuentas es una guerra y por lo tanto es algo que hay que tomar en serio, envuelve a todos los personajes, desapareciendo actitudes infantiles y más acorde al momento. También un punto en contra es lo inverosímil, cuando en ocasiones las Walküre parecieran tener superpoderes, al montar literalmente el BF o volando y desenvolviéndose impresionantemente en medio de explosiones y ataques directos, aunque sea con la ayuda de los drones. La verosimilitud salió de sabático. La acción en las dogfights son buenas, pero no se sienten épicas, y es que, en general, Macross Delta se siente a medio camino en todos los aspectos. En desarrollo de personajes, que son tantos y los guionistas quieren que todos tengan su participación, es difícil darle un desarrollo adecuado, y ni que se diga del triángulo amoroso, que se siente tibio, al Mirage no intentar algo más para quedar con Hayate. La acción, un elemento más que importante para la saga, Macross Delta tiene buenas escenas de acción y aún así se sienten que no son tan espectaculares, vuelan bajo y a lo seguro. Y la música, tanto las canciones de Walküre como la banda sonora dejan algo que desear, no siendo mala, pero que pudo haber sido mucho mejor. A fin de cuentas, Macross Delta, en cuanto a trama y desarrollo, creo es el resultado de una evolución natural de la franquicia. Si Shoji Kawamori no quería repetir el tipo de idol en ninguno de los títulos, empezando por una sola cantante, continuando con una inteligencia artificial, después un grupo de rock, para luego regresar en el tiempo y escuchar a una sacerdotisa, y por último dos idols solistas pero conectadas. Era obvio que tenía que llegar al punto de ser un grupo de chicas, algo que está muy de moda en Oriente y hasta en ciertos círculos en Occidente. Como algo positivo que hay que aceptar de Delta es que independientemente de la resolución final, la serie no se siente predecible del todo. Puede llegar a un momento en que no sabes qué esperar, teniendo momentos muy tensos, enternecedores y descorazonadores. Los BF y SV lucen suficientemente en sus escenas de acción y sus diseños cada vez se alejan más de los modelos reales, siendo esto positivo o negativo.
la decisión es tuya. Macross Delta es una serie que desgraciadamente no cumple totalmente con las expectativas, dejándonos una trama, personajes y acción a medio vuelo, y no logra llegar a las estrellas. Sin embargo, no hay que menospreciarla por su look y aparente desarrollo infantil debido a los personajes principales. No hay que quedarse con lo superficial, porque, a fin de cuentas, Macross Delta habla de relaciones humanas entre razas que, en realidad, son hermanas, y que tienen mucho en común, y cómo les afecta la guerra, y eso se hablaba desde Super Dimensional Fortress Macross. Puedes ver mi reseña de las películas y el corto de Macross Frontier si aún no lo has hecho. ¿Qué te pareció Macross Delta? Te leo en los comentarios. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.